Las zorras tienen cuevas para dormir, las aves de los cielos. Dios les bendiga. Comenzamos nuevamente este día con nuestro estudio sistemático de la palabra del Señor y hoy vamos a continuar en el verso 11 de la epístola de Judas y su único capítulo que tiene. Veamos lo que dice el verso 11. Hay de aquellos que han seguido el camino de Caín, y la semana pasada tratamos sobre el camino de Caín y hoy vamos a hablar sobre el lucro, o sea, el error de Balaam, como dice lo siguiente: y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la, bueno, esa es otra parte, y perecieron en la contradicción de Coré, que eso es lo que va a seguir la próxima semana, si el Señor nos lo permite. Entonces hoy nos enfocamos únicamente los que se lanzaron por lucro en el error de Balaam. Entonces Balaam era de Mesopotamia y tenía reputación de ser un poderoso adivino. Aquí lo vamos a conocer en el libro de Números como profeta, porque la profecía y la adivinación pareciera que fueran muy similares en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento no hay ningún error, ningún equívoco, porque la profecía es cuando se proclama la palabra del Señor, porque hoy el Señor no nos habla por los profetas, hoy nos habla por su Hijo a través de la palabra. Entonces hubo un cambio ahí, pero hay muchos adivinos que tienen el don natural de adivinar. Algunos son embusteros, no son verdaderos, pero esos son dones que vienen del Señor, pero los han aplicado para el mal. Satanás los ha tomado. Tienes que tener mucho cuidado y discernir toda profecía a través de la Escritura. Aquí en Babilonia lo tenían como un poderoso adivino. Y lo que está diciéndonos Judas en su carta es que existen ciertos hombres que están en el camino de Balaam, que han escogido ese camino, ese camino de error que cometió Balaam. Y la historia de Balaam se encuentra en el libro de Números. Usted puede separarlo y leer toda la historia en Números capítulo 22 al 25 y también en el capítulo 31. Y durante el tiempo del Éxodo, Israel avanzó hacia la tierra de Moab. Todo esto de Balaam comienza en tierra de Moab. Después de derrotar a los amorreos, Israel estaba allí ya en esa tierra. Cuando los israelitas llegaron a tierra de Moab, el rey de Moab buscó ayuda. Y él buscó ayuda de un profeta, pero no de cualquier profeta. Él buscó un profeta de poder y encontró a Balaam, que no tuviera nada que ver con ellos, un profeta que tuviera poderes. Vamos a ver esto en la Escritura. Vamos a estar un tiempo aquí en el libro de los Números y vamos a ver todo este relato, o lo que más antañe a cuanto a Balaam. Vamos a ver este relato en capítulo 22, en el verso 5 y 6, como comienza todo. Dice: por tanto, como Israel ya estaba en los límites de Moab, dice el verso 3, vamos a comenzar por ahí. Y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel, y dijo Moab a los ancianos de Madián: ahora lamerá esta gente todos nuestros contornos como lame el buey la grama del campo. Balaam está atemorizado, el rey de Moab está atemorizado porque ha visto cómo el Señor Jehová ha dado victoria a su pueblo. Ya ha vencido el amorreo y Israel sigue en plan de conquista, sigue avanzando. Entonces este rey Balac tiene temor y se busca un profeta de poder. Y verso 5 dice: por tanto envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor, en Petor, que está junto al río en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamase, diciendo: un pueblo ha salido de Egipto, y aquí cubre la faz de la tierra, y habita delante de mí. Ven pues ahora, te ruego, maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizá yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito, y el que tú maldigas será maldito. Vea el poder que tenía Balaam. Y Moab, el enemigo, lo sabía.
Hasta ahí parece que todo va bien. Vea que Balac sabía que Balaam bendecía y serían benditos. Podía maldecir y ese pueblo sería maldito. En el verso 7 dice, fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madián, con las dádivas de adivinación, así llevaban buen billete. Llevaban esas dádivas, llevaban ese dinero en su mano y llegaron a Balac y le dijeron las palabras de Balac. ¿Cómo llevarían el dinero así muy atractivo delante de los ojos así yo creo que está como abanico, ¿no? Miren todos bien cargados para seducirlo. El enemigo conoce nuestra debilidad y siempre va a atacar, va a seducir en nuestra debilidad. Debemos de tener mucho cuidado. Balaam tenía una debilidad, el dinero. Y el enemigo lo sabía, que era poderoso, que lo que él decía se cumplía, era un profeta, pero tenía una debilidad. Y por esa debilidad llegó el enemigo, ¿con qué? Dice, con las dádivas de adivinación en su mano. Vea usted esto. Entonces llevaron, en otras palabras, la paga de una adivinación. Ellos están pagando sus servicios para que maldiga al pueblo, sabiendo que él tiene poderes. El verso 12, veamos aquí, después del ofrecimiento y todo lo que ya, en los versículos que siguen, entonces Dios dijo a Balaam, no vayas con ellos, ni maldigas al pueblo, porque bendito es. Vea lo que, aquí está la voz de Dios, hablando directamente con el profeta. Y le dice, no vayas. Era un no rotundo, era un no cuestionable. Era un no que a la primera tenía que haber obedecido. Pero vea lo que pasa. Entonces la primera palabra fue, no vayas con ellos ni maldigas al pueblo porque bendito es. Vea el verso 15. Volvió Balac a enviar otra vez más príncipes y más honorables que los otros. El diablo no pudo a la primera, el enemigo no pudo a la primera, hoy te mando más. Otros peores, más cargados, más honorables, con más poder, más prestigio y con más dinero también, ¿ok? Lo mandó con más seducción. Después de la primera delegación, Balac envió más príncipes para ofrecerle grandes riquezas y dice que eran más honorables que los primeros. Ve aquí. Para ese entonces Balac ya está completamente vendido a ellos. Ve el verso 17. Porque sin duda te honraré mucho y haré todo lo que me digas. Ven, pues ahora maldíceme este pueblo. Vea que el ofrecimiento fue mucho mayor y con honra. Ahora atacó su codicia, su debilidad por el dinero, ahora su prestigio. Vas a ser más honorable, vas a tener más. ¿Qué ofertas? El enemigo, le vuelvo a repetir, y en toda la Biblia va a mirar sus mismas estrategias. Siempre es ascendente. El enemigo siempre vas a ser mejor, vas a tener más prestigio, más reconocimiento, más dinero, más de todo, más de esto, de las cosas materiales, pero haz lo que yo te estoy pidiendo. Ve a maldecir al pueblo. Note la oferta que cualquier asalariado o con ese ego y ese deseo de exaltación, pues aceptaría. ¿Qué ofreció? Prestigio, honra y dinero. En el verso 20 vamos a ver algo más. Y vino Dios a Balaam de noche y le dijo, si vinieron para llamarte estos hombres, levántate y vete con ellos, pero harás lo que yo diga. Ve aquí, ya le había dicho una vez, ¿no? Que no fuera. Pero en esta ocasión, Balaam, el profeta, tiene esos hombres metidos en su casa. Lo que quiere decir, durmieron en la casa y con la intención de que quizás Dios cambiaría de opinión. Entonces aquí Dios ya va a tratar con el profeta. Le va a dar por su lado. Ok, ve. Ve. Y muchas veces decimos, ya Dios me contestó. ¿Pero qué te dijo la primera vez?
Un no rotundo. Dios no cambia. Dios no dice no ahorita y mañana va a decir que sí. O no dice sí ahorita y mañana va a decir que no. Dice que Dios no se muda. Su palabra es firme. Ya le dijo no, ahí quédate. Pero él siguió insistiendo, hospeda a los príncipes que vienen de parte del enemigo, los hospeda en su casa y esperando a ver si Dios cambia de opinión. Dios nunca va a cambiar de opinión. Ahora ve aquí. Y vino Dios a Balaam de noche y le dijo, si vinieron para llamarte estos hombres, levántate y vete con ellos, pero harás lo que yo te diga. Así Balaam se levantó por la mañana, enalbardó su asna y fue con los príncipes de Moab. Ok, ahora comienza en la disciplina de Dios. Él va muy contento, ahí fue. Balaam quería ir con ellos y Dios se lo permitió. Eso es lo que tú quieres, te lo voy a permitir. Porque Dios se lo permitió. Vamos a preguntarte, ¿por qué Dios se lo permitió? Porque ya había visto la ambición de su corazón y Dios va a tratar con su profeta. Les dio hospedaje, los tuvo ahí, insistió delante de Dios que le permitiera ir, Dios se lo permite, diciéndole que lo haría, pero que él haría lo que Dios le dijera. Verso 22. Y la ira de Dios se encendió. Aquí vemos ya que Dios ya conocía su corazón. Y la ira de Dios se encendió. Cualquiera diría, pero Dios le dijo que fuera. No, Dios le dijo que no al principio y no va a cambiar. Es la insistencia de él de persistir en su pecado, en su terquedad de querer ir por el dinero. Y Dios conoce los corazones. Y la ira de Dios se encendió porque él iba, y el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo. El ángel de Jehová. ¿Quién es el ángel de Jehová? El Señor Jesús. Iba pues él montado sobre su asna y con él 2 criados suyos. Y el asna vio el ángel de Jehová que estaba en el camino con su espada desnuda en su mano, y se apartó el asna del camino e iba por el campo. Entonces azotó Balaam a su asna. No vamos a hablar de las azotadas, 3 veces azotó a su asna, pero quiero que quede claro que el Señor, la ira de Dios se encendió y envió al ángel, a su ángel, en ese caso ya sabemos que es el Señor Jesús antes de su encarnación, Dios mismo, es Dios mismo. Se le puso en el camino y iba dispuesto a acabar con la vida del profeta, no iba a acariciarlo con la espada ni hacer un nombramiento de la realeza, iba a matarlo, a acabar con su vida en el camino. En el camino Dios había dispuesto a matar al vendido profeta. Pero su asna vio la visión de la espada y 3 veces impidió que Balaam fuera herido, salvándose así la vida, como lo dice el verso 23. Él lo iba a matar y el asna le salvó la vida. Con esto podemos darnos cuenta que el corazón del profeta ya se había vendido completamente para desobedecer a Dios y maldecir al pueblo. El incidente en el asna era de parte de Dios, para que el profeta decidiera no seguir adelante. Ahí era la oportunidad de Dios. Siempre Dios nos da oportunidad de arrepentirnos. Al ver que Dios lo iba a matar, porque iba a hacer su capricho, entonces ahí era como la palabra de Dios diciéndole, mira, no te conviene, regrésate. Mi no fue al principio, pero yo lo permití por tu terquedad y porque yo iba a acabar con tu vida, por terco. Entonces, ahí era el momento para que él hiciera, Señor, pero no fue a eso lo que hizo. Y muchos dicen, amados, voy a orar para que la voluntad de Dios sea hecha en mi vida y para que Él me diga, que Dios me hable. Sin embargo, el corazón de ellos ya se ha vendido en las ofertas de este mundo. Y en realidad van a hacer lo que ellos quieren hacer o quieren escuchar. Esa es la realidad. Balaam codiciaba la riqueza y el prestigio que le ofrecieron. Y vamos a ver el verso 34. Verso 34. Entonces Balaam dijo al ángel de Jehová, he pecado porque no sabía que tú te ponías delante de mí en el camino. Ahora, si te parece mal, yo me volveré. Oiga, todavía no está arrepentido. Mira, si a ti te parece mal,
no estaba el Señor airado porque iba en contra de su voluntad, porque ya le había dicho, pero todavía no quiere reconocer al 100 su necedad. Miren lo que dice. Aquí vemos un aparente arrepentimiento de parte del profeta. Si te parece mal, yo me volveré. ¿Cómo le iba a parecer bien a Jehová que fuera su profeta a maldecir a su pueblo? Y todavía está preguntando, si te parece mal, todavía no está convencido que el hecho de ir con el enemigo es malo, de participar, de convivir, de meter inclusive a príncipes a su casa a dormir, y todavía no sabe que es mal. Y si a ti te parece mal, cuando Dios es recto, dice, yo me volveré. No confiesa que él ha hecho mal, sino que dice, si a ti te parece mal. Vea que está vendido. Parece que Balaam, no le parece mal que él vaya con los príncipes del enemigo y que vaya a la misma cueva del enemigo. Parece que él no lo ve así. Los falsos hombres, hermanos, que se dicen ser profetas, y yo no dudo de que hay profetas, no me malentienda. Hay profetas que lo son verdaderamente, hombres y mujeres sometidos a la voluntad de Dios con un espíritu humilde, que acepta el no desde el principio y no está negociando con Dios hasta escuchar lo que quiere escuchar. Pero hay algunos que se han vendido a las ofertas, al prestigio, al dinero, como lo hizo Balaam. Y de esto está hablando la carta de Judas. Y Dios les permite que sigan en su extravío. Pero ya tuvieron su recompensa, no van a tener más recompensa en este mundo. Y dudo mucho por lo que vamos a ver al final, que en el venidero tengan ni siquiera la entrada al reino de los cielos. Dios va a usar a su profeta no para maldecir, sino para bendecir a su pueblo. Verso 24, vamos a continuar. Y aquí comienza la bendición. Y aquí el pueblo que como león se levantará y como león se erguirá. No se echará hasta que devore la presa y beba la sangre de los muertos. Aquí comienza, son 3 veces que fue bendito el pueblo por parte de Dios usando a Balaam. Él no por su voluntad, estaba como quien dice tiempo forzado, ¿no? No fue por su voluntad que estaba bendiciendo al pueblo, porque Dios está ahí y porque él miró la muerte muy de cerca. La espada de Jehová le salió en el camino para matarlo. Él vio la muerte muy de cerca. Entonces ahí, más de que de corazón lo está haciendo por temor. Yo así lo veo, no sé cómo lo ve usted. Y usted tiene libre albedrío para analizar la palabra. En verso 24, después de reunirse con Balac, rey de Moab, Balaam profetizó sobre Israel en 4 ocasiones, pero no eran 3, 4. Pero hablaba palabra de Dios. No maldijo a Israel, en su lugar los bendecía cada vez más. Inclusive, mire, yo aquí anoté algo en el verso 24, capítulo 24, verso 17, algo hermoso. Mire, una profecía mesiánica. Lo veré, mas no ahora, lo miraré, mas no de cerca, saldrá estrella de Jacob. Una profecía mesiánica, y se levantará cetro de Israel. Vea qué tremenda profecía, que esta profecía la escudriñaron los reyes de Oriente y se decidieron ir a buscar al recién nacido rey, porque había nacido el Mesías. Una profecía mesiánica porque el Señor tenía sujeto a Balaam para que hablara su palabra y no se vendiera a profetizar lo que la gente quiere escuchar. Escuche esto, ¿ok? Usted podrá decir, bueno, al fin de todo hizo lo que Dios le había mandado y bendijo a Israel. Pero la realidad es que los que se venden no quitarán su dedo del renglón, ¿ok? Buscarán la forma de buscar su propio beneficio y hacer lo que se les dé la gana para ellos tener ese prestigio. Aquí Balaam prácticamente estuvo arrestado por la voluntad de Dios y él sabía que el ángel de Jehová había mostrado su espada para matarlo por su desobediencia. Capítulo 25. Vamos a ver el verso 1 y 3. Moraba Israel en Sittim y el pueblo comenzó a fornicar con las hijas de Moab.
las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal-peor, y el furor de Jehová se encendió en Israel. Ve aquí lo que está pasando. De este extravío, vamos a saltar al verso 9. Y murieron de aquella mortandad, porque vino un juicio de Dios por este extravío del pueblo, por haber fornicado, por haber cometido pecado de inmoralidad, de inmundicia. Moab, recuerde que Moab es el tazón de los desperdicios del baño, del toilet. Es lo más inmoral, la tierra más inmoral que hubo. En Moab hacían sacrificios a sus dioses teniendo relaciones sexuales dentro del templo, con mujeres prostitutas. El pueblo de Israel, que ya está allí en Moab, y que en lugar de ser maldecido fue bendecido, a los de Moab comenzaron a invitaban al pueblo a los sacrificios. Vente, mi amiguito, qué bueno que estamos en paz, ustedes son benditos, vengan conmigo, vengan a mi casa, vengan a nuestros sacrificios, vengan a nuestras enseñanzas, vengan que nosotros no somos tan malos, ¿verdad? Así acudió el pueblo a Baal-peor, a los Baales, y el furor de Jehová se encendió. Entonces, vea lo que va a pasar. Entonces Moisés dijo en el verso 5, a los jueces de Israel, matad cada uno aquello a los vuestros que se han juntado con Baal-peor. Y vino esa mortandad. Y dice aquí un varón de los hijos de Israel vino. Bueno, voy a saltar esto por una razón, porque quiero no desviarme, sino que quiero que vea únicamente las consecuencias de ese desvío y quién es el causante de ese desvío. Aquí hay alguien detrás. Aquí hay alguien detrás que Dios lo sujetó a que trajera bendición al pueblo. Pero como le dije al principio, hace un momento, él no quitó el dedo del renglón. Él quería el prestigio, quería ese dinero. Entonces se encontró otro plan mejor para poder que Dios mismo maldijera a Israel. Y aquí este fue su plan. Y murieron de aquella mortandad 24,000. ¿Se da cuenta? La paga del pecado es muerte. Y Balaam lo sabía. Balaam sabía que Dios mismo acabaría dándole el justo pago por causa del pecado. Entonces, como no tuvo éxito en maldecir a Israel, Balaam le aconsejó a Balac sobre la forma de llevar al pueblo a caer en maldición. Le dice que en lugar de tratar de tener un profeta que los maldiga, debe de llevarlos a pecar fornicando, induciéndolos a la idolatría. De esta manera, Dios maldeciría a Israel por su desobediencia. Ahora, veamos a ver aquí. Esto me lo aclara. Números capítulo 31, verso 14 al 16. 31, verso 14 al 16. Aquí está. Y se enojó Moisés contra los capitanes del ejército, contra los jefes de millares y de centenas que volvían de la guerra, y les dijo Moisés, ¿por qué has dejado con vida a las mujeres? He aquí, por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en tocante a Baal-peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová, 24,000. Pero fíjese, no cumplieron completamente la orden de Moisés, dejaron con vida a las mujeres que provocaron que esos hombres cayeran. Hay que acabar con todo. Espíritus de sensualidad, terminarlo. La dejaron con vida. Y aquí vemos que Moisés los reprende. Dice, por consejo de Balaam. Vea que hoy no actuó como profeta, sino como consejero. Y conseja, él sabía que si el pueblo pecaba y la paga del pecado trae como consecuencia la muerte, iba a haber muerte. Así es que Balac envió a sus jóvenes al campamento de Israel, ha de haber escogido los más
hermosos, igual sus mujeres, para que el pueblo cometiera pecado de inmoralidad sexual, de idolatría, y ya que ya conocemos que murieron 24,000 en aquel tiempo. Balaam era culpable del más grande de los pecados, llevar deliberadamente a otros a pecar, y peor aún, lo hizo por dinero. Veamos Deuteronomio, hermanos. Vayamos a Deuteronomio, en el capítulo 23, versos 3 y 5. No entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová, hasta la 10ª generación de ellos. No entrarán en la congregación de Jehová para siempre, por cuanto no salieron a recibir con pan y agua al camino cuando saliste de Egipto, y porque alquilaron contra ti a Balaam, hijo de Beor, de Petor, en Mesopotamia, para maldecirte. 10 generaciones no pudieron entrar al templo de Jehová. Gracias a Dios que llegó Ruth, que era moabita, y se decidió por seguir al Dios de Israel. Tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo. Amados en Cristo, qué tremendo es las consecuencias del pecado. Y más tremendo, hermanos, aquellos que tienen dones de Dios y se venden. Cuando Judas dice que hay quienes se lanzan por lucro en el error de Balaam, ese error es la codicia de lo que Balac, el rey de Moab, estaba ofreciendo, a cambio de poner en peligro al pueblo, y todo por dinero. Este es el pecado de los ciertos hombres que menciona Judas acerca de quienes tienen el mismo corazón. La codicia es un pecado tan peligroso que Judas, el Iscariote, el traidor, vendió a Jesús por 30 piezas de plata. Los hombres vendidos a la codicia del dinero no les importa la salvación de las almas, no reprenden su pecado, suavizan el pecado, le dan al pueblo lo que las gentes quieren escuchar. No redarguyen su pecado, que no se sientan ofendidos, que no se sientan condenados, llevando a muchos a la muerte, ofreciéndoles lo que Balaam ofreció, el placer, la idolatría, para satisfacer sus propios deseos carnales. El Señor recordó el pecado de Balaam. Esto no termina ahí. Antes de entrar a la tierra prometida, el Señor recordó el pecado de Balaam en el discurso de despedida de Josué. Vamos a ver a Josué. En el capítulo 24. Capítulo 24, en el verso 8 y 10. Yo os introduje en la tierra de los amorreos que habitaban al otro lado del Jordán, los cuales pelearon contra vosotros, mas yo los entregué en vuestras manos, y poseíste su tierra, y los destruí delante de vosotros. Después se levantó Balac, hijo de Zippor, rey de los moabitas, y peleó contra Israel, y envió a llamar a Balaam, hijo de Beor, para que os maldiciese. Y aquí hay un verso que es uno que debe ser uno de nuestros favoritos. Mas yo no quise escuchar a Balaam, por lo cual os bendijo repetidamente y os libré de sus manos. Vea qué hermoso que es el Señor con aquel que obedece. No permite que nos maldiga. Pero aquellos que desobedecieron fueron malditos y murieron. ¿Me da cuenta que tenemos la opción de escoger? Dios le dio oportunidad a Balaam cuando le dijo ve, pero ya conocía su corazón. Pero en el camino él miró amenaza de muerte, pero estaba tan ciego que al que golpeó fue la asna. Hay un mensaje que se grabó hace poco sobre golpear el asna. ¿Sabes cuándo golpeamos al asna? Cuando no escuchas el consejo de tu pastor, de aquel que le interesa tu vida, del verdadero profeta, porque no es lo que no te está diciendo lo que quieres escuchar. Y entonces golpeas al que quiere evitar que te mueras a causa del pecado. Eso es lo que pasó. Así es que Dios finalmente, vamos a ver este Apocalipsis, no queremos perdernos eso. Recordemos también antes de llegar a Apocalipsis, porque ahí mismo el Señor mismo, ya en su resurrección, estando en su gloria,
le habla al ángel de la iglesia y va a mencionar a Balaam. Entonces en Miqueas, fíjate lo que dice, estos profetizan solo cosas buenas a los oídos de sus oyentes, si hay beneficio para ellos. Entonces, y esto lo encontramos en Miqueas capítulo 3, verso 5, usted lo puede leer en casa. En el Nuevo Testamento, Judas lo menciona una vez en el tiempo del inicio de la iglesia primitiva, y eso es lo que estamos mirando en esta epístola. Y el Señor Jesús también menciona cómo Balaam siguió enseñando a Balac a poner piedra de tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos, a cometer fornicación. Ahora vamos ahí, ahora sí, Apocalipsis en el capítulo 2, verso 14. Dice la Escritura: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñan a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Entonces ve aquí que el Señor le está escribiendo a la iglesia de Pérgamo y le está censurando que está reteniendo esa doctrina de Balaam a poner tropiezo a su pueblo, ¿no? ¿Cuál fue su pecado? Un profeta infiel al poder que Dios le concedió. Él tuvo la oportunidad de usar sus dones para mostrar el poder de Dios en contra del engaño, del pecado y de la idolatría. Pero no fue así, sino que usó sus poderes para ser usados en contra del pueblo de Dios, sin estorbarle su pecado a cambio de honra, dinero y prestigio. Al contrario, los llevó a pecar. Vayamos a Pedro para ver qué nos dice el apóstol Pedro al respecto, ¿ok? Segunda de Pedro, en el capítulo 2, verso 15, dice lo siguiente: han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta. Bueno, eso, y mire lo que dice al final. Para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. La más densa oscuridad. Por eso dije al principio, yo dudo que él haya sido salvo, porque tuvo su recompensa en este mundo, tuvo lo que quería. Y cada quien escoge lo que quiere. Hay quienes quieren el dinero, el prestigio, la fama, ser reconocidos, ser muy honorables. Recuerden que fueron príncipes muy honorables con él y él se sintió muy distinguido. Ya no pertenecía al grupo del bajo grupo del pueblo de Dios, ahora ya se codea con los príncipes. Vea qué tremendo es esto. Entonces, ¿pero qué es lo que les espera? La más densa oscuridad está reservada para siempre. Creo que está muy claro lo que está hablando la carta del apóstol. Balaam sabía lo que le agradaba al Señor, pero lo que le agradaba al Señor no le agradaba a Balaam. Y si pronunció una bendición fue porque Dios no le dejó otra opción. Bendijo y hubo hasta profecías mesiánicas. Que ahí estaba Dios. Dios finalmente mató a Balaam y murió a manos de los israelitas. Vamos a ver, Josué, cómo es que termina el corrido de este personaje vendido, buscando lo que él quería. Veamos Josué, capítulo 24, verso 13, ya en su último discurso. Josué habla sobre lo que aconteció en Moab y dice: yo os di la tierra por la cual nada trabajasteis y las ciudades que no edificasteis, en las cuales moráis, y de las viñas y olivares que no plantasteis, coméis. Ahora pues temed a Jehová y servid con integridad y en verdad, y quitad entre vosotros los dioses, los cuales sirvieron vuestros padres al lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron del otro lado del río, que fue en Moab, a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Hasta aquí
vemos que les está recordando lo que pasó cuando Balaam llegó supuestamente a maldecirlos. Ahora, finalmente sabemos que Balaam murió por manos de los israelitas, y me parece que, no estoy muy segura, pero parece que está en el capítulo 13, verso 22, dice: también mataron a espada los hijos de Israel a Balaam, el adivino, hijo de Beor, entre los demás que mataron. Entonces ese es el final de Balaam. Fue muerto ya en tiempos de Josué por manos de los mismos israelitas. Este es el fin, amados en Cristo, de todos aquellos que sigan el error de Balaam, vendidos a las ofertas de este mundo, usando sus dones, talentos, dados por Dios para su propio beneficio y no para ser usados para la gloria de Dios y para la honra de Dios. La maldición para el pueblo de Dios es que los falsos profetas que no te corrijan, que no corrijan nuestro pecado y no te hablen la verdad de un reino existente de tinieblas y de un reino de luz en Cristo Jesús, entregarán al pueblo con fábulas y doctrinas de error, como lo dijo el profeta Jeremías en Lamentaciones 2:14, donde dice que sus profetas no les corrigieron su pecado, por lo tanto fueron cautivos a Babilonia. Vea aquí la escritura, Lamentaciones, capítulo 2, lo voy a leer para que con esto cerrar. Lamentaciones capítulo 2, verso 14, dice así: tus profetas vieron para ti vanidad. Si te están profetizando exaltación, exaltar tu ego, que estás llamado a grandes cosas, y sabes que sí, estamos llamados a grandes cosas, pero no porque somos grandes, porque Él es grande. Que no se nos olvide. Y entre más nos humillemos delante de su presencia, mayores cosas podrá hacer el Señor. Entonces tus profetas vieron para ti vanidad y locura, y no descubrieron tu pecado para impedir tu cautiverio, para impedir que fueran cautivos a Babilonia por 70 años, sino que te predicaron vanas profecías y extravíos. Vanas profecías. Yo siempre digo, los primeros que Dios está interesado en que caminemos con rectitud, somos nosotros mismos, es individual. Y si Dios no te muestra, no nos muestra nuestro pecado, ¿cómo es que nos puede mostrar lo de otros? ¿Cómo es que Dios está más interesado en otros antes que en ti mismo, que te ha elegido, que te ha escogido? Si no vemos nuestro propio pecado, si no nos escudriñamos a sí mismo, pero escudriñarnos delante con sinceridad, porque a veces nos escudriñamos y salimos que somos mejores que todos los demás, cuando no es así. No es así. Solo Dios conoce nuestro malvado corazón. Si es que vengamos a Él con corazones contritos y humillados, ahí no le vamos a fallar al Señor, porque el corazón contrito y humillado jamás Él lo va a rechazar. Que Dios te bendiga abundantemente, es el deseo de mi corazón. Bendiciones.
te serviré, Señor, solo por amarte, solo por amarte, solo por amarte, te serviré, Señor, porque tú me amaste y no me rechazaste, porque tú me amaste, te serviré, Señor, porque tú me amaste, no me rechazaste, porque tú me amaste, te serviré, Señor, solo por amarte, solo por amarte, solo por amarte, te serviré, Señor, porque tú me amaste y no me rechazaste, porque tú me amaste, te serviré, Señor, te serviré, Señor, te serviré, Señor. Las zorras tienen cuevas para dormir. Las aves de los cielos tienen nidos, mas el